Gracias a Dios por la oportunidad de que podamos estar hablando de este tema tan especial. Sabe que es sorprendente que cuando hablamos de guerra espiritual o liberación, es muy común que la gente esté esperando pues ya hablar, ¿no?, del exorcista y cosas así, ¿no? Sin embargo, hemos de aprender a ver, amados míos, cómo el Señor maneja una forma centrífuga de adentro para afuera, nos va ayudando, y como lo hemos dicho anteriormente, la importancia del cambio de mentalidad. Ese punto es bien importante, porque es entender, es comprender la importancia de ubicar la mente en el lugar correcto para que vengan los ministerios, venga el desarrollo de lo que Dios va a hacer a través de su Santo Espíritu con la gente. Pero primero, cuando hablamos de restauración, nunca debemos olvidar que la restauración dura toda la vida, amados, toda la vida. Toda la vida estaremos restaurando áreas de nuestra vida hasta que lleguemos a la patria celestial, obviamente. Pero obviamente también, entre más le pongamos atención a la restauración, más podremos avanzar también en romperle al enemigo todas las artimañas, ataduras, fortalezas, telarañas, todo lo que él hace para opacar nuestra existencia y la de mucha gente más, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de una conexión, amados míos, la conexión antes de ver lo que es la fortaleza como tal. Vamos a ver, antes de entrar a la fortaleza, lo que es la conexión mente-lengua, mente-boca, lo que hablamos, cómo hablamos, por qué lo hablamos, y qué tiene que ver con el hecho de la liberación. Insisto, podemos pensar que liberación es un ministerio donde se nos enseñan 3, 4 artes de pronunciación mágica que haga que los demonios tiemblen. Pero ¿sabe usted que de una u otra manera los demonios van conociendo cómo vamos inclinando nuestra forma de pensar sobre nosotros y sobre Jesús? Y ellos van viendo también nuestra confianza en Dios, van viendo nuestro descanso en Dios, ¿verdad? Y antes de que empecemos con la escritura, en la mañana escuchaba el testimonio de David Wilkerson, un gran predicador de los 70s, que entrevistan al hijo. El hijo menciona que su papá era a veces un problema en los funerales, porque era un hombre que se apasionaba demasiado por las almas. Y dice, cuando llegábamos a los funerales, él oraba y lloraba tanto por la persona que había fallecido y por los dolientes, que iba y abrazaba el sarcófago, la tumba de la persona, el sarcófago, y la policía a veces lo querían quitar, y él decía, no, hasta que se levante, y el muerto se levantaba. Entonces imagínense, ¿verdad? Un hombre con el ministerio de resucitar muertos. Pero me llama la atención que el hijo dice que cuando David Wilkerson caminaba por la calle y veía algún indigente, desde lejos los indigentes le comenzaban a gritar, vete de aquí, David, nosotros te conocemos, vete de aquí. La gente, los demonios que tenían oprimida a la gente de la calle, ya conocían a un hijo de Dios que sabía por qué era hijo de Dios. Y ahí, cuando hablamos del cambio de la mente, amados míos, cuando vamos aterrizando más nuestra posición delante de Dios, hasta el infierno lo llega a reconocer tarde o temprano. Entonces vamos a ver, fíjese, ¿por qué hablamos de restauración? Y a veces creemos que son puros asuntos de trato con la gente. No, la conexión mente-boca nos ha metido en un problema, nos ha metido en muchos problemas, nuestra forma de hablar, la forma de decir, las intenciones, la intención que manifestamos en el corazón, muchos de nuestros pensamientos, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo vamos a ir aprendiendo la nueva forma de hablar. Y sabe que esto no es un mero ejercicio psicológico, la Sagrada Escritura me va a hacer ver que necesito cambiar mi forma de pensar,
porque en mi forma de hablar me conecto con la gente. Y aquí tenemos, por ejemplo, fíjese el Salmo 103, verso 5, dice: Él es quien sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Lo puede ver? Vea por favor la esencia de la expresión del Salmo. Él es quien sacia de bien tu boca. O sea, Dios se encarga de limpiar y llenar mi boca con lo santo, con lo bello, con lo tierno, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Por favor, lo voy a suplicar, porque la mitad de este curso, de este capítulo, vamos a ver ese proceso que tiene que ver con mente y boca, ¿sí? La conexión mental con la confesión verbal es más poderosa y espiritual de lo que imaginamos. No se trata de andar espiritualizando todo. Sin embargo, nuestra forma de hablar muchas veces denota nuestra propia espiritualidad, amados, ¿sí? Y nuestra forma de hablar, no solamente estoy hablando de un léxico correcto, perfecto. Estoy hablando de una forma en la que la intencionalidad de mi lenguaje lo puede percibir mi prójimo. Y ahí es donde vamos viendo la diferencia. Ejemplo, cambiamos. Tenemos la boca como canal de los pensamientos. Así que hablar de la mente es hablar de cómo hablamos. Mire cómo nos lo dice Santiago. Vaya que lo dice de una forma bastante fuerte. Dice: la lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Amados, Santiago habla de la lengua. Acuérdense que dice que es como una llamita, ¿verdad? Que prende todo, puede provocar todo un incendio. A veces nuestra forma de hablar puede provocar problemas tan grandes, tan terroríficos, ¿verdad? Que es increíble poder decir o atribuirlo a: es que lo dijo. Y esto nos habla de una manifestación de problema espiritual, mental de nosotros. Antes decíamos lo que queríamos y con quien queríamos, y que se venga el que se quiera, y que se cuenten a ver cuántos nos toca, ¿verdad? Y creíamos que podíamos dominar el mundo porque nosotros decíamos y teníamos autoridad sobre las cosas. Cuando llegamos a Cristo, amados míos, el apóstol Santiago nos aclara. El pastor Santiago dice: señores, acuérdate que vienes arrastrando un problema con la lengua. ¿Sí se da cuenta? Acuérdate que traes un problema con tu forma de hablar. Y estamos hablando en todos los sentidos de la comunicación verbal, ¿sí? Por eso la mente es proceso de sanidad, refleja su avance en la forma de hablar. ¿Qué quiere decir esto? Mucho de nuestro avance cristiano, mis amados, es increíble, se denota con nuestra forma de hablar con el prójimo. Mucha de la forma de que yo puedo decir, yo puedo pararme y decir: yo estoy cambiando, Dios sabe lo que está pasando. A veces el solo hecho de cómo trato a la gente, cómo me relaciono con la gente y cuáles son las intenciones mías hacia la gente, denotan mucho de lo que Dios está haciendo dentro de mí. Y eso los demonios lo comienzan a saber, ¿sí? Vean lo siguiente. Cambiamos de la lámina. ¿Por qué trabajar en nuestra forma de hablar? En primer lugar, amados míos, por la seria problemática que presenta la fortaleza maligna que predomina en nuestra mente. Vamos a hablar de la estructura. No voy a hablar de lo que es el coloquialismo como tal, con toda lo que es su manifestación de expresión verbal, pero vamos a ver la problemática que podemos venir arrastrando desde antes de ser cristianos, ¿sí? Allá afuera, allá en el mundo, aprendimos palabras que en Monterrey dice que son sapos y culebras. Bueno, aprendimos sapos, culebras, serpientes, lagartijas y de todo lo que usted quiera saber. Y mucha gente viene con una alimentación mental que obviamente cuando llega a Cristo se da cuenta de la sacudida de decir: bien, mencionamos en la clase anterior, ¿verdad? Aquella dama que cuando se entrega a Cristo se da cuenta que hubo una sacudida en su lengua, una sacudida en su mente. Ya Cristo la frenó y le dijo: lo podemos dejar así, puedes seguir así y perfeccionar la forma de expresarte. Ya esta lengua ya dañó mucho,
ya ofendió mucho. Bien, lo veamos, por ejemplo. El hábito de ser soez o altisonante. Esta es una palabra muy interesante porque es un adjetivo que describe a alguien que es grosero, vulgar, indigno o falto de educación, incluyendo gestos y expresiones. Hay personas que no nada más dicen la cosa fea, todavía le ponen cara, le ponen los ojos viscos, le chuecan la boca. ¿Qué no hacen con la bendita cara, verdad? Y todavía también hasta con las manos, ¿no? Manotean y forman y figuran y hasta le dicen malas palabras con las manos, ¿verdad? O sea, es increíble que muchos podemos venir de esta escuela. Fue una escuela, amados míos, una escuela que nos marcó. He conocido familias durante años, he visitado mucha familia y he conocido gente que la familia es muy mal hablada y hasta los bebés para pedir el biberón le aventan unas que dicen, ay caray, te paso hasta la cuna, ¿verdad? Para que no me lo digas. Todo mundo mal hablado crea un ambiente en el que creemos que no tiene nada de malo. Así hablamos en la familia, así nos dirigimos, así nos expresamos, así nos llevamos. Ya todo mundo oye las palabras de ese tipo, soez o altisonante, como parte de nuestro lenguaje familiar. De antemano, en las reglas del coloquialismo se nos dice claramente que esto lo desarrollamos tan claramente con nuestra familia, con nuestros amigos, con la gente de confianza, ¿verdad? Es que yo así hablo y bueno, hay quien no falta que no lo vea como malo. Simplemente decimos es nuestro lenguaje. Bien, eso muchos venimos arrastrándolo. Y por eso Dios va a trabajar en la mente, que va a cambiar la forma de hablar, ¿sí? Aquí nada más, solamente aquí, hablando de adjetivos que describe a alguien que es grosero, vulgar, indigno, falto de educación, incluyendo gestos y expresiones, le pregunto, ¿cuánta gente hemos ofendido con eso? En nuestra existencia, vaya, en nuestra relación con la gente, ¿a cuánta gente le hemos sido groseros tarde o temprano? ¿Cuánta gente hemos ofendido seriamente por comportarnos como alguien que no tiene educación? Hay personas que ya lo hacían hasta con, no me importa si te conozco o no te conozco, ¿verdad? Entonces, olvidémonos de ese tipo de nivel de agresión. El punto es, ¿de dónde venimos, amados? Ahora, quitando tanta agresión, tanto momento oscuro que se puede generar sin que uno lo busque, vámonos con la diplomacia de la altisonancia. Personas que saben decir palabras malas, hirientes, que destruyen el alma, el corazón o el momento de la persona. Esto viene a raíz de la maldad que venimos arrastrando como gente pecadora, amados míos. Y en eso vivíamos y nos movíamos, etcétera, etcétera. Bueno, ya como cristianos, así nos toque toda la vida, nos lo van a trabajar. Lo va a ir puliendo el Señor en la mente, en los labios, etcétera, etcétera. Pero fíjese, en la problemática de la fortaleza maligna que predomina en nuestra mente, ahorita vamos a ver qué es una fortaleza maligna, una fortaleza espiritual. El hábito de ser soez o altisonante es algo que muchos lo tienen como algo simplemente natural. Tenemos la parte de las familias que nunca le permitieron a los hijos decir mala palabra, etcétera, etcétera. Pero otras hasta inventaron palabras, ¿verdad? Bien, otro punto es, si lo cambiamos, hermano, es la negatividad, el pesimismo y la autovictimización. Le hemos dicho tantas cosas malas a nuestra mente que la hemos afectado. Otra de las conexión maligna derivada de la fortaleza espiritual en la mente es cuando la negatividad llena nuestra mente, y no solamente llena nuestra mente, nos lo decimos a nosotros mismos. Unos hasta se dicen, no, yo soy un pobre diablo, hasta diablo se dicen, ¿verdad? Pero el asunto es, la negatividad es
todo lo ven mal. Todo lo ven mal. Todo lo ven como algo que no se puede lograr, como algo que nadie tiene derecho, nadie lo va a hacer, nadie te lo va a dar. Gente negativa siempre está hablando, no se va a poder, no creo que Dios haga milagros ya. Pégale ahí el pesimismo. El pesimismo es tan pesado como tal que la verdad uno aprende a huir de platicar largo tiempo con una persona negativa, pesimista, y la autovictimización. No, es que a mí siempre me va mal, siempre me va mal. Yo creo que yo no soy la sal de la tierra, soy la sal desechada. Y comienzan a ponerse cada cosa, ¿verdad? No, es que si usted supiera yo cómo he sufrido. Y una autovictimización terrorífica, amados. Bien, todos podemos venir de eso, porque a lo mejor nuestra familia, nuestro ambiente nos lo enseñaron y creímos que ese era el lenguaje común de la familia, todos victimizados, todos pesimistas, todos negativos. Es muy pesada una plática con alguien negativo. Y aquí vamos viendo que aparte de algo que construye una fortaleza del diablo en la mente, se le llama el impacto de la maledicencia. ¿Y sabe usted que la maledicencia nosotros terminamos creyendo que es solamente decir palabrotas? Pero la maledicencia hacia el prójimo, amados míos, va más dirigida a no solamente decir palabras altisonantes, es murmurar, es chismorrear, y no se me enoje, así es la palabra correcta en el diccionario. Chismorrear es la actividad de simplemente estar comiendo prójimo, destruir reputación. Vamos a hablar mal de tal hasta que lo tumban como si fuera lo peor de esta vida, ¿sí? Gente que se encarga en las empresas, en los negocios, en las escuelas, en las iglesias, hablar mal de una persona hasta tumbarle la estima y el valor de la persona, porque pues así se hacía en la casa, o así lo hacíamos ahí en la familia, o así me enseñaron, o así aprendí en la calle, lo que usted quiere y mande, ¿verdad? Pero vea usted que el impacto de la maledicencia es murmurar, chismorrear, destruir reputación, hablar mal de los demás, y estamos hablando de maldad, de maliciosidad. A veces podemos decir, ya lo había aclarado en alguna ocasión, ¿verdad? Una cosa es la crítica y otra cosa es el juicio, ¿sí? La crítica es, todos tenemos un punto de crítica, ¿verdad? Oye, sí, no me gustó cómo quedó esto. Oye, sí, como que la persona esta no sabe trabajar bien esto. Oye, es una crítica, simplemente. Pero un juicio, decir, no, es el peor de los albañiles. No, es el peor de los eléctricos. No sirve para nada. Ya estamos haciendo un juicio. Esto es muy distinto. Bien, el hablar mal de los demás, ya ahorita vamos a ver la maliciosidad, y refleja en gran manera nuestra inseguridad de carácter, pero también nuestro egocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces lo que queremos es hablar mal de la otra persona para que a mí me tengan en una estima diferente, para que me tengan en una estima más alta o en una estima más analítica. Y el problema es que eso alimenta la mente, amados, y termina siendo un ejercicio tan popular que lo podemos hacer a la hora que querramos porque estamos acostumbrados a expresarnos así del prójimo. Tenemos la catarsis contra estímulo. Esto me llama la atención porque hay un sector de la psicología que trabaja lo que es el coloquialismo verbal, y me llamaba mucho la atención que ellos aterrizan y le llaman catarsis contra estímulo el punto de la maledicencia. Ahora sí hablamos de las palabrotas, si le queremos llamar así. Y las palabrotas o palabras mal aplicadas, recuerde que muchas de las palabrotas son palabras originales, ¿verdad?, que se aplican en otro contexto. Hay un detalle en que mucha gente cree psicológicamente que entre más fuerte grite maldiciones, cuando está enojado, eso le ayuda a desahogar y a perderse y a relajarse. En un estudio analítico de los mismos psicólogos, por eso le llamaron catarsis contra estímulo, realmente se dan cuenta
que la persona que grita y patalea y quemó la mitad de la casa diciendo maldiciones y creemos ya se desahogó, no, se va a enojar más, va a terminar más frustrado si el momento de la situación no cambia, y esto lo va a llevar a sentirse con poder de seguir haciendo su berrinche, si lo queremos llamar así, ¿sí? Entonces catarsis contra estímulo realmente retroalimenta el enojo antes que disminuirlo. ¿Por qué lo tenemos que señalar? Porque en el terreno de la psicología, mis amados, se suaviza el punto de, es que tú hablas soezmente o altisonantemente o con mucha maledicencia. Es natural, es parte del coloquialismo. Más que el mero coloquialismo, amados, es el punto de qué es lo que traemos aquí en la mente, ¿sí? Cómo vemos al prójimo, cómo vemos lo espiritual, cómo vemos a Dios. Y a veces este tipo de lenguaje tan desplazado nos hace mostrarnos realmente como alguien que solamente está buscando llamar la atención. Incluso algunos lo utilizan para sentirse como con más autoridad, ¿verdad? Tenemos también nuestra forma de hablar manifiesta mucho de nuestra soberbia o nuestra humildad. Incluso nuestra forma de hablar manifiesta la intención del corazón. ¿Qué decimos? No, te lo digo en buena onda. No, le vas a cortar el corazón en 4 pedazos. ¿Sí me explico? No, te lo digo con todo respeto. No hay respeto. Estás pensando decirle lo que nadie debería decirle, que le va a terminar dar el balazo en la cabeza. La intención del corazón es muy manifestada. Cuando hablamos, por eso se juega, amados míos, no solamente el juego de las palabras, si son altisonantes, no altisonantes, se habla de la intención del corazón. Ahora, ¿por qué tiene que ver la intención del corazón? Porque hay personas que no utilizan ni una mala palabra y son expertos en cortar en pedacitos un prójimo. ¿Sí me explico? Pueden cortar en pedacitos un prójimo sin utilizar ninguna mala palabra. Y entonces vamos viendo que la conexión mente-boca no es solamente el hablar, sino la intención. Mencionamos la semana pasada la esclavitud a nuestros hábitos, ¿verdad? Bien lo mencionó uno de los escritores, Ogmandino, que dijo: el ser humano por naturaleza es esclavo de los hábitos, y ahí depende si se ata a los buenos o a los malos. Entonces ve usted que nuestra forma de hablar sí ha generado muchos problemas. Y cuando hablamos del punto de la negatividad, del pesimismo, no necesito incluso hablar con prójimos o ofender prójimos. A veces me ofendo a mí mismo. A veces yo mismo, oye, no, es que eres un inútil, no sirves para nada. ¿Qué haces aquí? Oye, nomás robándote el oxígeno de los demás. Y está uno echándose lo que se le ocurre en la mente, ¿verdad? Y me estoy autodestruyendo. Esto hace que obviamente tenga una autovictimización y tengo un concepto de mí muy pobre. Y entonces el problema de todo esto es que no es solamente que yo ofenda a prójimos, amados. Es yo mismo me puedo hundir en mis propias palabras, ¿sí? En mis propias palabras, en mi propia concepción de quién soy yo, ¿verdad? Y lo peor, este hábito de la mente-boca mal manejado me puede llevar en la negatividad, pesimismo y autocompasión, victimización, en que me la paso comparándome con otros. No, es que sí, él es mejor que yo. No, es que él es más grande. No, es que él es más fuerte. Y nunca vamos a salir de eso. Vea por qué es tan importante concebir lo que la Sagrada Escritura me va enseñando como uno de las formas o de las bases que más fortalecieron mi vida. Fue cuando logré masticar la grandeza de saber que yo soy hijo de Dios, amados míos. Y el hecho de que el Dios de los cielos me considere su hijo, ¿con qué lo puedo comparar? ¿Con qué lo puedo comparar? ¿Sí? Entonces vea cómo el lenguaje, la mente y la lengua conectados, no pueden dañar solo prójimos, sino me pueden dañar también a mí mismo. Bien,
¿Cambiamos? Porque mire cómo dice la palabra de Dios. Me fascina la forma directa de Jesús. Lucas 6:45, porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que más tengo en mi mente y en mi corazón. Recuerde que el corazón también se presenta como la mente central con todo y el sentimiento. De eso habla la abundancia de mi corazón. Recuerde por favor que en la clase anterior veíamos el Salmo 40, cuando David habla acerca de: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, versículo 2. Cuando nos dice, hay un proceso de Dios conmigo, un proceso tal, obviamente está hablando de un general. Lo que hizo conmigo Dios en general es me lavó y me limpió tanto que hasta mi forma de hablar fue hermosa. Ahora hasta lo que hablo, y vea por favor, alabanza a nuestro Dios no se refiere exclusivamente a cantos que entonamos los domingos. Está hablando de la persona tan cuerda y ubicada para dirigirse y para hablar y para decir cosas bonitas y buenas, que Dios dice: eso me halaga, esto me halaga, cambiaste. ¿Sí me explico? Esto me halaga, cambiaste. Se convierte en ofrenda para mí que tú estés hablando de esa manera con tu prójimo, o que me dirige en oración con Dios. No es un asunto de diplomacias o palabras prearmadas, es un asunto del alma y la limpieza, ¿sí? Dentro de eso, amados míos, tenemos toda esta problemática, y sí, podemos poner ojos viscos y cuadrados, decir: uy, pues sí que vengo de un problema, no, ¿verdad? Sí, eso aúnelo a los hábitos. Estuvimos ganchados a ese hábito, toda mi vida fue un hábito, lo perfeccioné, no puliné de mi vida, pero mi forma mala de hablar, qué barbaridad, ¿no? Pero llegamos a Cristo, Él pone la sacudida de: hey, dentro de las cosas que hay que cambiar es el hablar, y no puedo cambiar tu forma de hablar si no cambio tu mente. Si no cambio tu mente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Vea por favor que en el mandato no dice: y con todo lo que hables. Ese es el resultado, ¿sí? Cuando mi mente está trabajada por el Espíritu de Dios, cada vez me daré cuenta que soy más de bendición que de vergüenza y de dolor para el prójimo, ¿sí? Ahora bien, toda esta problemática, repito, guardada en nosotros, amados míos, viene de la fortaleza espiritual maligna que cargamos, que está en la mente, la cual, si no la derribamos, fracasaremos en el intento de crecer en la gracia e incluso de hacer guerra espiritual. Si no trabajo en cambiar mi forma de ver las cosas y la mentalidad, yo no podré o entenderé qué es la guerra espiritual, y no voy a crecer en la gracia, en el conocimiento de mi Señor. Es muy importante verlo, amados, porque una fortaleza, explico, haciendo una figura del Antiguo Testamento, la fortaleza era cuando los ejércitos buscaban lomas o cerros, partes altas, para instalarse como guerreros, y de ahí disparar flechas, piedras, lo que tuvieran de armas, y le hacían muy difícil al enemigo llegar a ellos. Buscaba más la zona rocosa, donde el enemigo batallara en estar subiendo entre las rocas, y ellos tranquilamente tenían un panorama bien claro de cómo podía destruir a mi enemigo desde esta loma. Esa era una fortaleza. Ponían su barda con lo que fuera, piedras, troncos, lo que fuera. Y entonces no solamente la loma se hacía fuerte, sino todavía la barrera de madera o de piedra les daba una fortaleza impresionante. Era muy difícil conquistar cuando estaban asentados en una loma. Hay una película hermosa llamada Gloria, si la llegan a conocer, la han visto,
que habla sobre la guerra del Batallón 54 en la guerra civil de los Estados Unidos. Una increíble historia, pero Batallón 54, que eran el primer ejército de afroamericanos, nunca lograron penetrar la fortaleza, aún con todo su valor, con toda su valentía, su entrenamiento, con todo lo que ellos tenían, nunca lo pudieron tomar porque la zona era una fortaleza en alto. Nunca pudieron llegar a la fortaleza. Está impresionante esa historia del Batallón 54 de la guerra civil en los Estados Unidos. Usted va a Monterrey y los que han ido al obispado, es subir entre las casas bonitas, elegantes, y llegar a la loma más alta. Va a haber ahí un templo católico, pero ahí va a haber cañones que ya están momificados, vamos a decirlo así, ¿no? Ya los pusieron ya sellados, eran los cañones de la revolución. El obispado llegó a ser un convento, pero también se convirtió en una zona para pelear contra el enemigo. Eran lugares estratégicos. Bien, ¿cuál cree usted que es la fortaleza adecuada para el enemigo? Nuestra mente, amados míos. Nuestra mente, donde dirige todo lo que somos, lo que vemos, lo que hacemos, lo que hablamos, parte de nuestra mente. Entonces, Satanás, antes de que usted y yo llegáramos a Jesucristo, se puso a trabajar en crear una fortaleza espiritual en mi mente para atacar todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con la moral, con lo espiritual, con lo santo. No, atácalo, destrúyelo. Esa es la fortaleza espiritual que el diablo hizo en la mente del ser humano en general. Ahorita vamos a ver cómo la trabajó. Lamentablemente fue una obra maestra diabólica, donde toma elementos claves que mantienen en mucha gente esa fortaleza mental que no les permite ver más allá de lo que ellos creen y piensan. Cambiamos. ¿Qué es una fortaleza espiritual? Vea lo que dice 2 de Corintios 4 y 5, qué impresionante manera de expresarse de Pablo con respecto a atacar o tener nuestra fortaleza espiritual ya en la mente, pero una fortaleza espiritual de Dios. Dice, porque las armas de nuestra milicia o de nuestra batalla o de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es una nueva disciplina de pensar. El que yo permita que Cristo, el Espíritu Santo, sea el dueño de mi mente, va a comenzar a trabajar, no en armar la nueva fortaleza, primero en derribar la vieja fortaleza. La va a ir derribando porque viene muy enraizada, amados míos. Ahorita vamos a ver por qué. Es muy enraizada y por eso el proceso de la liberación de nuestra mente puede llevarnos toda la vida. Puede llevarnos toda la vida. Avanzando, progresando, viendo la grandeza de Dios. Pero ese punto nos puede destruir más de lo que usted pueda. Por ejemplo, una fortaleza espiritual maligna que nos fue implantada por el diablo es un sistema de ideas o patrón de pensamientos que controla nuestra forma de ver el mundo, moldeándonos en él. Es algo que nos implantaron, ya nos hacen ver. Ejemplo, cuando antes de que llegáramos a Cristo, veíamos lo malo como bueno y lo bueno como malo, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver más a detalle en el sentido de la escuela del diablo. ¿Qué hizo él para acercarnos todo lo que tenga que ver con la parte contraria a Dios? Por favor, solamente recuerde el trabajo del diablo con Eva en el huerto del Edén, amados míos. ¿Sabe qué le metió en la mente? Un conjunto de ideas. Un conjunto de ideas equivocadas fue suficiente para que Eva sacara la toalla, se la amarrara en el cuello y dijera: yo me voy a comer una fruta, ¿verdad? Y le voy a dar a mi esposo. Fue suficiente. Un conjunto pequeño de ideas contrarias hizo que Eva dijera: ¿a poco yo puedo ser Dios? ¿A poco yo puedo saber todo? ¿A poco? Y con eso le cambió la vida a la humanidad. ¿Sí? Bien,
En este punto de la fortaleza maligna que fue implantada, tenemos que ver que ideas, patrones o pensamientos son muy marcados en muchas formas. Ahí es donde tenemos de que, mira, hace lo mismo que su papá o lo mismo que su mamá, o decimos que hay patrones de conducta que, igual que como en la familia, él armó otra familia de la misma manera, catastróficamente igual. Y creemos que, pues es que es naturaleza. No, esto fue prearmado anticipadamente por Satanás para crear una fortaleza mental a cada persona que, mientras está alejado de Dios, va a destruir de una u otra manera su existencia aquí en la tierra. Tenemos aquí estas fortalezas, le dan derecho legal. Ahí es donde empieza el peligro más grande de una fortaleza del diablo en mi mente. Estas fortalezas le dan derecho legal a Satanás de ejercer dominio en nuestra mente, porque las adoptamos como nuestras y las defendemos como tales, cuando realmente son tejidas por demonios. La autoridad del diablo, amados. La autoridad del diablo tenemos que irla conociendo poco a poco. Cuando, si yo reprendo un demonio, el demonio dice, pues tú no me haces ni cosquillas, porque no conoces el punto de las autoridades espirituales. ¿Quién tiene más dominio que tu propia palabra? Y tengo que ir conociendo por qué razón el diablo tiene mucho dominio, o puede terminar teniendo mucho dominio sobre mi mente, que no me permita ejercer guerra espiritual. Un ejemplo que lo tenemos es con los brujos. Hay brujos que para engañar a la gente, usted lo puede ver en santería. En la santería hacen un sincretismo, hacen una unidad de ideas religiosas, y usted puede ver que doña Cuétara, que lee la mano y le quita la sal, le regresa al amado, y ve puras figuras religiosas alrededor. Es buena porque habla de la Virgen y de Jesús, y ahí está un crucifijo. No, es simplemente que saben cómo el demonio, cómo jugar con la mente para decir, estate quieto, hombre, no pasa nada, y seguirle dando el papel a los demonios en la forma de manejar la vida. Cuando intentamos los cristianos, sin ir conociendo esto, tratar de tomar una autoridad sobre el diablo, es cuando el diablo puede rechazar mi reprensión en el nombre de Jesús. Porque el diablo va a decir, mira, puedes intentar correrme en el nombre de Jesús, pero esta persona es mía. ¿Por qué? Porque todo lo que le metí en la mente hasta lo defiende. Él dice que él así es, y él así piensa, y nadie lo va a cambiar, y él no le puedes hacer nada. Él no quiere cambiar, él no quiere saber las novedades de Dios o los cambios divinos. Él se queda así. Tú no tienes ninguna autoridad para correrme de aquí. Ese es el problema de la autoridad del diablo adquirida en la mente de muchas personas que defienden sus ideas erróneas, equivocadas. Vamos a ver cómo están trabajadas. Cambiamos, hermano. La fortaleza maligna se cimentó cuando sustituimos a Jesús por la religión, el humanismo, el positivismo, las filosofías y la brujería. Vea bien, como los medios de nuestra ayuda. Como los medios de nuestra ayuda es todo me debería ayudar o salvar, menos Jesús. Por eso hay gente, amados, que podemos hablarles. Permítame compartirles esta parte de vida en la que hemos tenido la oportunidad de compartir de la palabra detalladamente. Por ejemplo, a un testigo de Jehová, y demostrarle con la Biblia, incluso con la Biblia de ellos, la del Nuevo Mundo, aún con su Biblia, demostrarle que Jesucristo es el amo, rey y señor, que Jesucristo es Dios, que existe el infierno, que hay un día del juicio y todo, y que los 144,000 no tienen nada que ver con los liderazgos terrenales de ellos, nada que ver. Se los puedo explicar, y nunca voy a olvidar a aquel testigo de Jehová que después de que escuchó todo y estaba ya casi con los ojitos viscos, así como que, ¿qué es esto? Es con tu Biblia. Cerró la Biblia y dijo, interesante, pero yo tengo más de 20 años de testigo de Jehová y me moriré como testigo de Jehová.
De acuerdo, amigo, aquí le paramos porque tú no estás buscando la verdad, estás defendiendo tu verdad. En una persona con esta posición, ¿qué puede uno correr al demonio, amados míos? Cuando la persona simplemente dice: así me enseñaron, yo así me quedo, me funciona, le guste o no a Dios, y ahí nos vemos. Este es un gran problema de una fortaleza espiritual donde el diablo tiene toda la autoridad sobre nosotros. Aquí en este punto sustituimos a Jesús, no es cualquier cosa, amados. No es cualquier cosa decir sustituir a Jesús por brujería. Muchas de las personas y mucho cristiano ha caído lamentablemente en un acto de desesperación donde no trabajó su mente, quizá en su momento, en su tiempo, y entró en una crisis emocional, física, financiera, lo que quiera, y terminó buscando brujería porque decía: yo ya estaba desesperado y el punto es que algo funcionara. Ese tipo de pecado, amados míos, es lo que le da autoridad a Satanás. Es lo que mantiene al diablo fuerte en la mente de una persona. Por otro lado, también tenemos el humanismo, el positivismo, que están agarrando una fuerza impresionante hoy en día. Cuántas expresiones del positivismo, de tú puedes, tú no necesitas a nadie, tú eres la galaxia y todos los astros se alinean cuando tú dices: hoy voy a conquistar el mundo. Y cuánto de ese tipo de bagaje de pensamientos positivos o positivismos que obviamente están unidos a lo que es el humanismo, ¿verdad? El humanismo es: tú puedes, no ocupas a nadie, tú puedes, tú puedes hacerlo solo y tienes las capacidades, y hablan de las bondades de mi creación. El problema es que dicen: tú no necesitas ni a Dios, tú solito puedes. Y aunque no me lo digan así tan tajantemente, me van llevando a: tú no ocupas a nada, ni religioso, ni espiritual, ni nada, tú puedes solo. Y cuando decimos: yo creo que está bien así, obviamente Jesús pasa a un segundo término, y esto comienza a generar un problema muy serio en mi estado espiritual con los demonios. No derribar todo eso, amados míos, nos mantendrá como esclavos de pensamientos que le convienen a Satanás, mientras nos alejarán de la voluntad y propósitos divinos para nuestra transformación. Esta lentitud de ponerle atención a nuestra mente, de ponerle atención a cuáles son las barreras que me puso el diablo, son las que aletargan demasiado mi crecimiento espiritual. Son las que nos hacen mantenernos como bebés espirituales todo el tiempo. Usted puede recordar que en una ocasión Pablo ya lo dijo molesto: ya dejen de estar bebiendo leche, ya deberían estar comiendo carne, ya no estar bebiendo leche. O sea, hey, crezcan, está diciendo el apóstol Pablo. No podemos quedarnos con los mismos principios de Cristo me perdonó, yo soy hijo de Dios. No es que los desmerite o minimices. No te quedes solamente con eso, ve y descubre toda la grandeza de la transformación espiritual. Ahora bien, el establecimiento, amados míos, el establecimiento de esa fortaleza inicia, ahí comienza el problemonón, las raíces. Inicia en la herencia natural y espiritual de los padres. Sí, hay mucha espiritualidad de los padres hacia los hijos. Le tengo una hermosa sorpresa. Cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. No sabes cómo Dios te va a bendecir. No te está preguntando si tus papás son buenos, si tus papás son malos, no está preguntando eso. Te está diciendo: tu papel es honrarlos, punto. Y con esto Dios te va a bendecir, porque hay mucha espiritualidad en lo que papá y mamá delegan de manera natural y de manera espiritual. ¿Cuál es la manera natural? Por ejemplo, yo me gusta dar gracias a Dios por
las cosas que mi papá me enseñó a hacer, la forma en la que mi papá me enseñó a trabajar, la forma en la que mi papá me podía ubicar en mis pensamientos y en mis errores, son lo que nos van dejando los papás. Y créamelo, yo no me muero de hambre, la verdad, y creo que lo estoy evidenciando, no me muero de hambre. Si yo estuviera solo en una isla o qué sé yo, ¿verdad? Porque mi mamá me enseñó a cocinar. Son legados que van dejando la familia. Y nos van enseñando a vivir la vida y a defendernos de la vida. Y son legados hermosos que nos van dejando. Cómo los papás nos van dejando cosas lindas, pero también deja cosas malas. Y en el terreno espiritual, amados míos, nosotros como padres podemos dejar maldad o bendición. Mire bien, aquí lo voy a explicar de una forma rapidita. Natural y espiritual de los padres. Fue lo más que lo pude sintetizar. Su bendición pasa a los hijos, mientras que su maldición persigue a sus hijos. Ahí va, estoy hablando de hijos cristianos. Hay gente que todavía piensa que trae la maldición de los padres encima. Si ya eres hijo de Dios, ya eres parte de otra generación de santos. Jesucristo me hizo su hijo. Yo ya no cargo ninguna maldición de mis ancestros, amados míos. Cargo la bendita presencia, la bendita herencia. Dice Pablo, si hijos, también herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Capítulo 8 de Romanos. Yo no tengo maldiciones de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros, no cargo nada. Muy diferente que esas maldiciones con las que Satanás amasó mi niñez me sigan persiguiendo para volver a tomar lugar en mi vida y después inyectarla a mis hijos. Eso es muy distinto. Necesito remarcarlo. El cristiano ya no carga maldiciones pasadas, pero carga una persecución que no se le acaba, ¿sí? Y ahí es donde entra la referencia de la confusión. Es que hay cristianos con maldiciones pasadas. No es tanto que tengan la maldición pasada. Ese espíritu de maldición es un espíritu, amados míos. Es un espíritu maligno asignado a amarrar las maldiciones de los ancestros. Son con los que nos vamos a pelear. Son con los que vamos a tener buenas batallas. Le voy a dar un ejemplo. Su bendición, la bendición pasa. Por eso siempre es importante bendecir a nuestros hijos. Hágalo con intencionalidad, amados míos. No estemos deseando demonios a nuestros hijos. A mí me gusta mucho poder, cuando hablamos con mis hijos, cuando nos despedimos, cuando nos abrazamos, cuando nos besamos, y es un Dios te bendiga, hija, Dios te bendiga en abundancia, hijo. Es la intencionalidad de inyectar bendición. ¿Por qué? Porque la bendición pasa a los hijos, amados. Ya la maldición nos va a perseguir, pero ya en Cristo, con una nueva fortaleza mental, la maldición jamás volverá a tomar lugar en nuestra vida. Entonces ya no vamos a heredar maldad a los hijos, vamos a heredar bendición. Mire, uno de los matices de las maldades de nuestros ancestros, ¿verdad? Tenemos hogares donde eran muy marcados los divorcios. Usted no sabe cuánta gente hemos ministrado que dice, es que pues ya se divorciaron todos, sigo yo. Así ha sido siempre. Y no se dan cuenta que es una maldición. Lo digo rapidito, no me tardo mucho en este ejemplo. Recuerdo mucho a un hombre que quebrantado, como no se imagina, llorando, desarmado, y me dice, tengo un problema. Él era de otra congregación y me pidió una cita y platicamos en Monterrey. Y me dijo, estoy a punto de divorciarme. El problema y lo más curioso es que mi esposa y yo nos amamos con todo el corazón y nos odiamos con todo el corazón. Le dije, bueno, eso se llama amor apache en la Biblia. Luego te digo el pasaje, ¿verdad? El punto es, nos amamos de todo corazón, pero ahora cualquier cosa nos hace que peleemos y nos odiemos. Estoy hablando de una pareja cristiana. Y me dice, tengo mucho miedo, pastor.
porque mi padre y mi madre se divorciaron y todos mis hermanos están divorciados. Yo que me hice cristiano, soy el único que me hice cristiano, soy el único que no me he divorciado. Pero ¿cuántas veces nos hemos gritado mi esposa y yo? Hasta aquí, nos divorciamos. Y no sé si esté bien o está mal. Resumo la historia, que luego la podré dar quizá de forma más detallada, porque es una historia hermosa. Se convirtió a Cristo la mamá se hizo una sierva del Señor. Impresionante, impresionante. Fue una de las mujeres de mayor inspiración en la iglesia, como Dios utilizaba, como el Espíritu Santo le hablaba a esa mujer. Impresionante. Y agarró la capa de decir: me toca sobrellevar a mi marido, y el marido, como todo un endemoniado, la maltrató, amados, de la forma, nos platicaba y olvídese, nos dejaba el dolor. El punto es que ella oraba mientras que el marido ya dormía, él ya se hincaba y oraba en las madrugadas: Señor, libera a mi familia, libera a mi hogar. Y en una ocasión el Espíritu de Dios le dijo: dile a tu hijo, el que se estaba a punto de divorciar, dile que escarbe en un árbol, la parte de un árbol X en el patio. Y ella lo vio tan claramente que le dijo: ¿sabes qué? El Espíritu de Dios me dijo que escarbas. Y cuando escarbó, había una parte de un esqueleto humano ahí enterrado. Los padres del papá practicaban brujería, los abuelos practicaban brujería, y él creía que eso era la tradición de la familia. Y entonces él hizo un pacto por la familia para que le dieran dinero, pero si llegaba ese dinero, el pacto hablaba de que todos iban a divorciarse. Sus hijos, nadie iba a ser feliz en su matrimonio. Todos se divorciaron, menos el cristiano. Es el que estaba luchando, amados. No estamos afuera del escenario del mundo, amados míos. Y cuando estaba luchando con eso, el papá se convierte a Cristo. Es una historia de película. Se convierte a Cristo, sacan todos esos huesos y limpian la casa, oran por la casa. El hombre vivió muy poco, enfermó y murió muy, muy pronto. La mamá, la hermana, murió también. Y él no se divorció. Hay hogares que vienen marcados por una línea de maldición, vicios, porque el abuelo, tatarabuelo eran alcohólicos, o todo el mundo es alcohólico y creemos que es lo normal, lo natural. Enfermedades. No, pues mi bisabuelo murió y mi abuelo, y ahora con eso de la línea que meten, no, de que tus herencias, enfermedad, puro demonio, amados míos, puro demonio. Porque Cristo sigue siendo el mismo poderoso para liberarnos de la llaga de la enfermedad. Pero el punto es la mentalidad de lo que me persigue: enfermedades, familias de mentiras, todo es mentira, todo lo que hacen son mentiras, la familia de brujería, todos creyendo que es parte del coloquialismo o de la cultura de la familia. Tenemos a los brujos o chamanes asignados y ya nomás: oye, ¿tienes problemas? Ve con fulano de tal y haz tu trabajito, ¿verdad? Increíble. Estaba yo con el estómago volteado viendo las imágenes del centro de mercado vudú más grande del mundo en Indonesia, y está en el agua, no pusieron en la tierra. Lo que venden es impresionante. ¿Quieres matar gente? Aquí te venden todo para que hagas tu ritual. Bueno, esto es lo que muchas veces no le ponemos atención, de que es lo que venimos arrastrando de nuestros padres. Eso Satanás lo utilizó para poner las bases de nuestra fortaleza maligna espiritual, que rige mucho de nuestros pensamientos. Cambiamos, por favor. Mire lo que dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 18-19. Sabiendo que fuisteis escogidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, o sea, lo que recibimos, el rescate, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En otras palabras, Pedro le está recordando a la iglesia: sí, todos veníamos de maldición de padres, pero Cristo te liberó. Ya esa maldición ya no está, te persigue, ya no es tuya, pero te persigue. Es la diferencia, amados míos.
Y hay gente que dice, esta maldición yo ya nunca me la podré quitar. Eso es una mentira del diablo. Ahora bien, la fortaleza del diablo se consolida en nuestra mente por lo que consumimos de la sociedad y de la cultura a través de la nueva era. Ya les he hablado en algunas ocasiones sobre lo que es la New Age, la nueva era, la mentalidad del cambio para el trono del anticristo. Es la mentalidad, cambia el mundo y su mentalidad hasta que llegue el anticristo al trono. Aquí tenemos lo que llena la mente de nuestra mente, Satanás a través de la nueva era, con todo lo que él ha distorsionado. Póngale mucha atención a eso. Ni la música, ni el arte, ni la literatura, ni la política, ni el entrenamiento religioso como naturales son malos. Todo es bueno, amados míos, pero tergiversado por los demonios. Por eso mencionaba anteriormente sobre el tejido demoníaco. Vemos el arte, por ejemplo, qué maravilla de lo que usted quiere hablar de arte, y siempre hay un arte de oscurantismo donde exalta a Satanás, exalta a los demonios, exalta creencias de otro tipo, y decimos, es que esto es arte. E incluso usted sabe que ha habido cuadros maldecidos con el mensaje que dan, para que usted lo tenga en su casa y tenga terrores todas las noches, ¿verdad? De eso hablamos luego, ya cuando estemos con lo de los demonios. Vea lo que es la música, deliciosa, hermosa, bella la música. Y ahora cómo la han utilizado para decir cada barbaridad, o sonidos que simplemente estimulan al cerebro para atontarlo. Y cuántas cosas, amados míos, tenemos en la distorsión de algo que por naturaleza no es malo, no es maligno. El caso de la literatura, cómo hemos sido educados. ¿Qué problema tenemos en México con los libros de primaria? Usted recordará, tuvieron que correr a ese hombre que se le ocurrió ya develar por qué razón escribió eso y quién lo había mandado. Pero teníamos libros de la SEP educando a nuestros hijos de forma terrorífica. La literatura y la educación de la enseñanza que el diablo va metiendo en todos los tipos de literatura que hacen a un lado el beneficio de Jesús y nos llevan a la enseñanza de que usted solo puede, usted lo puede obtener porque usted es grande. En la política, el Señor estableció normas políticas maravillosas para el pueblo y para una función perfecta del mundo, de las naciones. Pero el egoísmo, la avaricia, hizo que todo se distorsionara. Ahora, déjeme le digo, tenemos por ejemplo hermanos que son más políticos que cristianos. Se arrancan la camisa y se avientan del techo si perdió su partido o cosas, amados, que nos hacen ver que traemos una fortaleza bien clavada en la mente, olvidando cómo son las cosas en el mundo espiritual, ¿sí? Tenemos el entrenamiento religioso. Hay mucha gente que hemos sido entrenados equivocados de muchas formas, amados. Uno de ellos, lo que comenté en alguna ocasión, que todo fue más fácil para las denominaciones decir, mira, a todo ponle pecado, punto, cuídate de todo. Y no hubo una escuela que me enseñara a ver los equilibrios verdaderos de disfrutar lo que hay en el mundo para el disfrute de toda la gente, y que de todo esto está distorsionado para la destrucción de la gente. Mucha denominación ha constituido, por eso tenemos denominaciones con gente que les visten casi como monjas, porque esto es más santidad. Eso no los hace más santos. No, pues si vienes a los cultos tienes que venir con velo, porque si no es santidad. Cosas que nos van enseñando que estuvieron mal enseñadas, muy mal enseñadas. Escuelas religiosas que terminan mostrándonos que es más grande el ministro, pastor o líder religioso que el mismo Jesucristo.
Nos enseñan mal. Creemos que es que así mi iglesia así me lo enseñó. Pero, ¿qué le parece a un testigo de Jehová? Como le decía ahorita. No, pues yo tengo más de 20 años de testigo de Jehová y yo me quedo como testigo de Jehová. No, quédate con tu camisa con tu bandera de Juan Escuti y aviéntate al abismo, ¿verdad? Si tú crees que esa es tu verdad, aunque sabes que no es la verdad. ¿Cómo enseñaron si yo vengo del mormonismo? ¿Sí? Que hay otros dioses, que yo soy un dios, imagínese usted eso. Y que un día Dios me va a dar a mí un planeta si yo soy santo aquí. Me va a dar un planeta con gente y yo voy a ser el Dios de ellos. Imagínense nada más. Hay gente que cree en eso. Esta es la enseñanza religiosa. Tiene mucha culpa en lo que son los malos criterios y prejuicios con la Trinidad. Llega un momento, lo que mencionábamos en alguna ocasión, que la educación religiosa puede llegar a ser tan nociva que terminamos creyendo que Dios camina atrás de mí con una pistola y si me equivoco, me manda al infierno. Cuando hay una doctrina preciosa del equilibrio, del Dios amante, justo, perfecto, que me enseña, pero si mi rebelión no quiere ser alineada, yo me voy a perder. Es muy distinto a pensar que si yo logro cubrir los mandamientos de mi iglesia, me voy a ir al cielo. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, por eso hay que leer la Biblia. Dentro de este mundo, amados, es donde venimos. Venimos de eso. Es a lo que me refiero acerca de entrenamientos religiosos equivocados, amados. ¿Sí? Que obviamente muchos de ellos pueden ir con la intencionalidad más perfecta de es para que tu santidad crezca. Pero muchos de ellos fueron distorsionados, ¿verdad? Ahora bien, rápidamente, dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos. Me fascina esa palabra. Sencillos. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El objetivo es, tenemos que tumbar esa fortaleza y poner una fortaleza que te va a mantener como alguien limpio, pero sencillito, humilde, sin problema, pero en esa humildad tú vas a demostrar una iluminación tal que tú vas a ir tumbando todo aquello que intente otra vez asentarse sobre tu mente y volverte a dirigir malignamente. Siempre he tenido un problema de mencionar la nueva era como algo sencillo y pasajero, cuando es ahorita el peor de los problemas que tenemos en la sociedad en cuanto a la educación satánica en la mente del ser humano. La nueva era toca todas las áreas del mundo, las toca nueva era, con una distorsión y un aguijón de diablo para llevarme a un punto de creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Quizás si hay alguna chance podríamos dar una clase exclusiva, al menos de los puntos más grotescos de la nueva era y de lo que fue la planeación de la famosa Elena Blavatsky y de gente que se unió a ella para crear una nueva perspectiva de vida maligna en el ser humano. Bien, podemos ver, amados, lo que es una fortaleza en la mente que conecta mi boca y que me puede llevar a enfermarme, a hacer lo peor, a sentirme de lo peor, o dañar a la gente, o ser una persona muy nociva para la gente. Todo eso lo traemos, amados míos, y todo eso es lo que el Espíritu de Dios me dice: vamos, ¿lo trabajamos o qué? Ya vamos a tumbarlo, ya vamos a quitarlo, porque la meta es que seas irreprensible y sencillo. Me fascina esa combinación, así como mango, melón, o no sé, algo así perfecto, ¿no? Irreprensibles y sencillos. Vas a iluminar. Es cuando la gente dice: este cuate ya no piensa igual que antes, esta chica ya no es como antes. Están cambiando cosas, se está cayendo unos muros y se está construyendo nuevos muros. ¿Sí se da cuenta? Cuando vemos todo este punto, amados míos, tenemos que darnos cuenta cómo necesitamos trabajar con la mente y con nuestros labios
para que un día, amados míos, sin problema, le podamos decir a cada demonio que se aparezca de la manera que quiera: vete en el nombre de Jesucristo, vete en el nombre de Jesús, sin problema, porque ya nuestra mente sabe por qué lo está haciendo, sabe por qué lo está diciendo y sabe que tiene el poder para decirlo. Así que dijo Jesús: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la pregunta es: ¿de qué nos estamos llenando para que nuestros labios hablen de manera diferente? Bendición, bondad, cosas lindas que la gente pueda disfrutar, escucharlo a usted, sentirse alentado, sentirse consolado, sentirse alegre, porque Dios le pone una gracia bendita a aquel que simplemente es sencillo. Así que nuestros labios sí dicen mucho de cómo pensamos en esta vida. ¿De qué va a tratar la próxima semana, primero Dios? ¿Cómo se derriban estas fortalezas? Bien, fui a lo mejor un poco grotesco, qué terrible se oye todo esto. Es una verdad, pero por más fuerte, sólida y enraizada que yo pueda tener en mi mente, Cristo tiene todo el poder para tumbarlo y desarraigarlo, amados míos. Así que la próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver de qué manera se tumba toda esta basura del diablo. Amén. Vamos a orar. Les invito a que estemos de rodillas y vamos a darle gracias a Dios, porque primero no tenemos maldición. Amados, agradézcale a Dios. Iglesia Génesis.